Hola, hola, mi nombre es Loxargete y el día de hoy vamos a estar haciendo un nuevo video para el canal. Y el día de hoy vamos a estar haciendo un video bastante curioso y que tenía muchas ganas de hacer en realidad, que es el mejor juego de cada consola de sobremesa de Nintendo, ¿vale? Estamos hablando desde lo que sería la NES, la primera Nintendo por así decirlo, hasta la Nintendo Switch, que es la bellísimo. última, ¿vale? No olviden suscribirse para darle un fuerte like. La meta del canal es llegar a 1000 suscriptores antes que finalice el año. Sé que es un poco larga y extensa la meta. ¿Qué está sucediendo? Y quiero una explicación, no gay. Pero creo que sí lo vamos a lograr. Y sin mucho más que decir, vamos con el video. Y vale, es que comenzamos con la consola que comenzó ese gran amor por los videojuegos, de muchos. La NES, conocida en Japón como la Famicom, su lanzamiento fue en 1983 en Japón y en 1985 al 87 en el resto del mundo. Grandes títulos corrieron por esa consola, pero seamos honestos, el juego que identifica esa consola es Super Mario Bros. Y es que el fontanero favorito tuvo 3 juegos en esta consola y comenzamos con Super Mario Bros. 1, que fue el que lo llevó al estrellato, ese juego que todo el mundo sabe su melodía, que todo el mundo se identifica con él y es que hasta el día de hoy es una de las franquicias de videojuegos más grandes del mundo. Pero es que no solamente tuvo Super Mario Bros. 1, también estuvo Super Mario Bros. 2, que es otra joya de lo que sería el catálogo de la consola, un juego que mejoró ya el formato del 1, pero digamos que es 1.5, no es un juego que logra hacer un cambio total en lo que sería la fórmula, pero el juego que sí da en el clavo, por así decirlo, y que cambia absolutamente todo como lo conocemos, es Super Mario Bros. 3. Un juego que te trajo diferentes poderes, que te trajo mundos muchísimo más completos, mucho más dinámico y que rompió totalmente el molde de lo que era el plataforma 2D de la época. Y es un juego que hasta la fecha de hoy se puede jugar y sigue siendo muy disfrutable. Y vale, ahora pasamos con la Super Nintendo o la Super Famicom como se le conoce en Japón. El segundo gran éxito de Nintendo, o como le digo yo, la reina de los 16 bits. Esta consola se estrenó en 1990 y deslumbró al mundo con juegos como Donkey Kong o Super Metroid. Pero un juego que fue la corona de su catálogo, o al menos a mi parecer. Y ese juego es Chrono Trigger. Y es que Chrono Trigger es de estos juegos que, para que un juego sea considerado una obra maestra, deben sumarse muchos factores: jugabilidad, historia, banda sonora y el apartado técnico. Juegos como Ocarina of Time, ejemplo, recolectan todos estos factores y Chrono Trigger no es la excepción. Un juego que marcó una pauta en el mundo de los videojuegos y que para mí es el mejor RPG de la historia. Y algo bastante curioso que tiene Chrono Trigger es la banda sonora, que es uno de sus puntos más fuertes. Fue compuesta principalmente por Yasunori Mitsuda, con contribución del veterano compositor de la saga Final Fantasy, Nobuo Uematsu. Algo curioso que tiene la historia de estos dos caballeros es cuando ellos estaban en Squaresoft, ¿vale? Square Enix ahora, anteriormente se llamaba Squaresoft, estaban pidiendo aumento salarial. Y su aumento salarial dependía, o básicamente le dijeron que dependía, de la banda sonora que crearan para Chrono Trigger. Estoy casi seguro que estos dos caballeros, luego ofrecer esta obra maestra de videojuego y de banda sonora, recibieron su aumento salarial. Es un pequeño detallito que muy pocos conocen. Y vale, ahora pasamos con lo que sería la Nintendo 64, la cuarta videoconsola de sobremesa producida por Nintendo, desarrollada para suceder a la Super Nintendo. Fue la primera consola concebida para dar el salto de 2D a 3D. En 1988 comienza el desarrollo de ella, de una unidad lectora de CD, que eso quedaría ya para otro video, que fue el pequeño problema que tuvo Nintendo con Sony, que era la que la estaba desarrollando, y de allí nace la PlayStation 1. La consola sale el 22 de junio de 1996 en Japón y el 1 de marzo de 1997 en Europa. Una consola que no vendió tanto, 33 millones de consolas, perdió la guerra con lo que sería la primera PlayStation, pero que nos ofreció un catálogo de puras joyas, desde Pokémon Stadium, Super Mario 64 y muchos otros juegos, pero hubo uno que marcó una pauta, hubo uno que hizo historia. Y sí, es Zelda Ocarina of Time. Pudo haber sido Super Mario 64 por el impacto que tuvo también, pero es que Zelda Ocarina of Time va un paso más allá. Es uno de estos primeros juegos que te genera un vínculo tan fuerte en la historia, un juego que marcó una pauta, que cambió la industria. El ganador del mejor juego del siglo, para muchas personas el mejor videojuego creado en la historia, y es Zelda Ocarina of Time. Probablemente el mejor Zelda de todos, uno de los mejores juegos de la historia. A mi parecer no es el mejor de toda la historia, pero muchísimas personas sí, y muchísimos críticos que son personas que saben mucho más que yo, también lo han decretado de esta manera. Un juego que cambió totalmente el esquema variable de los videojuegos, una historia mágica que toca bastante el corazón, que a muchas personas llegó a cambiarle hasta su forma de ver la vida.
es uno de estos juegos que solamente se generan una vez en la historia y es Zelda Ocarina of Time de la Nintendo 64. Ahora pasamos con la Nintendo GameCube. En 1999 se comenzó a suponer que Nintendo lanzaría al mercado su nueva consola en 2001. Todo apuntaba a que la compañía continuaría utilizando los cartuchos para sus juegos y que sería retrocompatible con la Nintendo 64. Nintendo presentó su consola ante la prensa con el nombre en clave de Project Dolphin. Aunque el proyecto cambió su nombre varias veces, StarCube, N2000 y Nintendo Advance, la intención del proyecto era recuperar el liderazgo perdido por Sony con la PlayStation 1, que fue un total éxito. Nintendo buscó el apoyo de IBM, esta empresa de PC prefabricados, a la que le encargó la fabricación del procesador central de la consola, que estaba basado en la arquitectura Power. También contrató a ArcX para el desarrollo del dispositivo gráfico. Y esto viene mucho de la mano, ya que esta consola era muchísimo más potente que la PlayStation 2, que fue muchísimo más exitoso. Estaba a la par de la Xbox y fue porque Nintendo quería recuperar la solidez, ese mercado que había perdido con la PlayStation 1 y la Nintendo 64, que fue una derrota bastante fuerte. La Nintendo GameCube era una total bestia y todo el mundo aclamaba por el poder que ofrecía la consola. Desarrolladores hablaban muy bien de ella, pero tenía un pequeño problema y era su sistema de CD. Eran unos DVD mini que solamente podían tolerar 1.5 GB, muy lejos de los 4 GB que ofrecían los DVD normal que utilizaban la Xbox y la PlayStation 2. Y esto fue un pequeño error de Nintendo, pero bueno, ese no es el video para hablar de esto. Y básicamente esta es la Nintendo GameCube, que fue la quinta consola de sobremesa de la marca Nintendo. Y de aquí pasamos, que para mí es el mejor juego de la Nintendo GameCube. Muchos dirán Zelda Wind Waker, Mario Sunshine, pero no, Metroid Prime fue un impacto. Gráficamente este juego era una locura. Y más allá de eso, la historia de Samus, ya contada desde un ámbito 3D, fue un total éxito. El primer Metroid es tanto de los mejores juegos de la consola como de la saga. En cierto modo, el salto a las 3 dimensiones y la primera persona fue algo arriesgado, pero la transición fue muy acertada. El nuevo planteamiento te da una perspectiva única de la exploración y el combate de la saga. Algo a tener en cuenta, la ambientación es algo totalmente lograda, algo exquisito y un juego que es muy disfrutable hasta la fecha. Es un juego que se ve muy bien y ha envejecido muy bien. Aquí se ve totalmente el cariño que le pusieron a ese juego y que lleva al límite la consola. Tranquilamente la GameCube estaba ardiendo cuando estaba corriendo ese juego, pero te ofrecía una calidad y un juegazo que para mí es el mejor juego de la consola Nintendo GameCube. Y ahora pasamos con un mega éxito de ventas de Nintendo, la Nintendo Wii. Es la sexta videoconsola de la marca, ¿vale? Es una consola que fue estrenada en el 2006. Es una sucesora de la Nintendo GameCube y compitió con la Xbox 360 de Microsoft y la PlayStation 3 de Sony. Nintendo confirmó que Wii estaba destinada a una audiencia más amplia, a diferencia de las otras dos consolas, obviamente porque era mucho menos potente, y que su diferencial era su control, que parecía un control de TV de la época, lo cual causó bastante crítica al comienzo, pero luego fue un gancho total que tuvieron que replicar luego Microsoft con su Kinect y luego PlayStation con su Peace Move. La concesión de la Wii se dio en el 2001, justo cuando la GameCube se había estrenado en el mercado. De acuerdo a una entrevista con el diseñador de juegos de Nintendo, Shigeru Miyamoto, originalmente querían enfocarse en una nueva forma de interacción con el jugador. O sea, básicamente hacer de tu experiencia de juego algo totalmente distinto. Y vaya que lo consiguieron. La Nintendo Wii es una de las consolas más vendidas de Nintendo, por detrás de lo que será la Nintendo DS. Es la segunda consola más vendida de la Nintendo. Actualmente Switch, ya probablemente los vaya pasando, pero eso es el momento. Fue una consola que fue muy bien vendida, que tuvo un catálogo exquisito de juegos, aunque hubo muchos juegos que eran muy malos, porque al vender tanto a la consola, pues a los desarrolladores se les hacía bastante atractiva la idea de vender sus videojuegos en esta plataforma, haciendo que muchos ports y juegos eran bastante mediocres. Pero definitivamente los juegos que desarrolló Nintendo eran una total locura. Y vale, es que esta consola tiene algo bien peculiar. Fue mi primera consola que pude comprar yo con mi dinero, por así decirlo. Mi dinero ahorrado. Digamos que era el dinero que me daban mis padres, tenía 9 años. Y fue mi primera consola que pude comprar, por así decirlo, con mi propio esfuerzo. Y el juego que me regaló mi padre, mi primer juego de la Nintendo Wii, fue Super Mario Galaxy. No sé si el tema de yo poner Mario Galaxy como el mejor juego de la consola sea solamente un tema mío, que fue mi primer juego de la consola, que es un juego muy querido, que lo disfruté muchísimo y quizás por eso le tengo tanto aprecio. Pero es que para mí este juego es una total joya, un juego que fue lanzado en noviembre del 2007 y que hasta la fecha se ve totalmente hermoso. No entiendo todavía cómo la consola lograba correr ese juego hasta el momento, pero es un juego que se ve súper precioso.
el mejor plataforma de Mario después de Super Mario 64 para mí es Mario Galaxy, un juego que disfruté muchísimo, un éxito de ventas de la Nintendo Wii. Y déjenme en los comentarios si ustedes en su caso lo disfrutaron igual que yo, porque para mí es uno de los mejores Mario y el segundo mejor Mario en 3 dimensiones que se ha creado. Ahora pasamos con la Nintendo Wii U. Es la primera consola de Nintendo en producir gráficos en alta definición, hasta 1080p resolución. Incluye un mando que incorpora una pantalla táctil que recibe una señal en calidad de 480p. La consola, dentro de lo que sería el folleto, se ve muy bien. Cuando decían la primera consola en HD de Nintendo, todo el mundo se imaginaba unas locuras con juegos de Pokémon, con juegos de Mario. Y en realidad sí, la consola era muy buena porque la Nintendo Wii U fue una muy buena consola, pero que no vendió casi nada, el mayor fracaso de la historia de Nintendo. Y el problema fue el marketing que tuvo esta consola. Muchas personas la confundían hasta como un adicional, o que el Gamepad era un adicional de la Nintendo Wii, porque se llamaba Wii U. Creo que por aquí tuvo bastante tema Nintendo de su falta de marketing y que no supo promoverla muy bien, y algo que ya le había pasado anteriormente con la GameCube. Ahora, aunque la consola no vendió mucho y los third party no la apoyaron casi nada, solamente su primer año de vigencia, por así decirlo, la apoyaron, Nintendo tuvo que ponerse los pantalones y seguir sacando buenos juegos para la consola. Y es que muchos de los juegos de esta consola son joyas que luego se volvieron para el Nintendo Switch y fueron éxitos de venta. Solamente para que tengamos una idea, el juego que voy a poner como el mejor juego de la Nintendo Wii U va a ser algo bastante debatible, porque digamos que hay un juego, que ya muchos sabrán cuál es, que la Nintendo Switch y la Wii U comparten. Si bien es cierto, su desarrollo principal fue para la Nintendo Wii U, su mejor versión fue para la Nintendo Switch. Entonces aquí va a generar un poco de debate, déjenme en los comentarios si están de acuerdo con mi elección. Y es que después de decir todo eso, voy a poner lo que para mí es el mejor juego de la consola, aunque también comparte una versión con la Nintendo Switch, y es Bayonetta 2. La secuela de Bayonetta 1, Bayonetta 1, que salió en su momento para lo que sería PC, PlayStation 3 y Xbox 360, pero que fue un fracaso, por así decirlo, y la IP no fue nada promovida por ninguna de estas empresas. La cual sí la promovió y le dio su impulso fue Nintendo, que vio en ella un juego de calidad de Platinum Games. Y actualmente, bueno, ya está Bayonetta 3 y ya sabemos más o menos de qué trata lo que va a la serie. Esa bruja se volvió un éxito totalmente, y su versión, Bayonetta 2, de la Nintendo Wii U es una exquisitez. Un juego que corre excelente a 720p, pero súper fluido. Un juego que cambió y para muchos es el mejor hack and slash de la historia, que no es poca cosa. Estaríamos hablando que es mejor que Devil May Cry, por ejemplo, y que para mí es el mejor juego de la Nintendo Wii U. Hay otros también, como 3D World, y hay uno por allí que va a aparecer en la lista que comparte con la Nintendo Switch, pero vamos a dejar Bayonetta 2 como el mejor juego de la Nintendo Wii U. Y ahora pasamos con lo que sería la última consola de Nintendo, la Nintendo Switch. Esta consola salió en el 2017 y digamos que es la consentida de Nintendo. Actualmente es una consola muy económica de fabricar, por lo cual Nintendo por el momento no habló de ningún tipo de sucesora. Y considerando el éxito rotundo de ventas que ha sido la consola, pues no es de nada de extrañar. La primera consola de la historia híbrida que puedes usar tanto en modo sobremesa como en modo portátil. En el 2017 fue totalmente una revolución poder jugar juegos como Zelda Breath of the Wild en una consola portátil, Mario Kart 8 en una consola portátil. Fue un impacto bastante grande en la industria y de esto se debe bastante lo que sería el éxito de ventas que ha sido. Nintendo ya viene desde la Nintendo Wii intentando hacer una renovación en lo que sería el mundo de los videojuegos, no enfocarse tanto en lo que serían los gráficos, sino mostrarte nuevas formas de jugar. Y la Nintendo Switch dio en el clavo, al igual que lo hizo en su momento la Nintendo Wii, disculpen. La Nintendo Wii U, pues digamos que ya hablamos de ella hace un momento y no le fue tan bien, y muchos de sus juegos pasaron a Nintendo Switch. Y uno de ellos es el que para mí es el mejor juego de la consola. A ese punto hablamos, que podría ser también el mejor juego de la Nintendo Wii U y la Nintendo Switch, pero los quería diferenciar. Y es que en este punto no me quiero extender tanto. Es un juego que ya he hablado muchísimo de él, y es The Legend of Zelda Breath of the Wild. Para mí el mejor juego de la Nintendo Switch, para mí el mejor juego de los últimos 20 años. Soy muy fanático, quizá por eso no puedo llegar a ser tan objetivo. El juego tiene esos pequeños errores porque no es un juego totalmente perfecto, pero la magia que tiene este juego es inigualable. Algo que no se veía desde Ocarina of Time, que para mí esos dos se dan la manito diciéndose quién es el mejor juego de Legend of Zelda. Por ahí Wind Waker también se puede meter en el temita, pero para mí esos dos son los mejores juegos de la saga. Un juego que lleva al límite la Nintendo Switch, algo bastante curioso porque es de los juegos que salieron con la consola. Y es un juego que si tienes una Nintendo Switch, cómpralo. Si tienes una Nintendo Wii U, cómpralo, porque no te vas a decepcionar.
Como dije hace un momento, los juegos que son obra maestra tienen ciertos puntos que tienen que cumplir. Y The Legend of Zelda, Breath of the Wild, es uno de esos juegos que cumple y con creces todos esos puntos. Vale, chicos, ese sería lo que sería el mejor juego de cada consola de Nintendo de sobremesa, a mi parecer, ¿vale? Es como decir mi top de cada juego. Recuerden que quiero hacer una segunda parte en lo que serían las consolas portátiles de Nintendo, que también tienen un catálogo muy extenso y muy bueno. Si quieres ver ese video, pégale un fuerte like, déjalo en los comentarios, que es súper importante para mí. Suscríbete al canal y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego.